Comienza el siglo XX. Frederick Kipping, en 1901, prepara la difenilsilicona, a la que otorga esta fórmula inicialmente, al igual que sus hermanas gemelas las cetonas orgánicas, aunque tiene la sospecha de que este compuesto no es un compuesto monomérico debido a su alto peso molecular. Finalmente lo formula de esta manera, en el que vemos que unidades de difenilsilano están enlazadas entre ellas mediante un puente oxígeno. Con ello, Kipping inaugura el primer trabajo sobre los compuestos de silicona, que modernamente son ampliamente utilizados como lubricantes, entre otras cosas, y siguió acuñando el término de silicona para estos compuestos, a pesar, digamos, del error de formulación. Coescribió con Perkin, un químico orgánico de renombre, un libro de texto estándar de química orgánica. El método que utilizó en su momento para preparar estos compuestos vale la pena que lo revisitemos. Al principio partió del tetracloro de silicio, un compuesto que se ha de trabajar con bastante cuidado ya que humea al aire, ya que reacciona bastante violentamente con el vapor de agua. En este caso, si lo hacemos reaccionar con el bromuro de fenilmagnesio, un reactivo de Grignard que hacía poco que había sintetizado el señor Grignard, obtuvo el correspondiente difenildiclorosilano, que posteriormente por reacción con agua este compuesto da la conocida como silicona, en este caso. Este método sintético evidentemente no es un método sintético que sea fácil de utilizar industrialmente debido al alto coste que tiene la preparación del correspondiente reactivo de Grignard. Y no es después de unos 40 años aproximadamente que Rocho, como veremos más adelante, logra sintetizar estos compuestos de una manera directa a partir de silicio y cloruros de alquilo. 8 años después, en 1909, William J. Pope fue el primero en preparar un compuesto sigma alquílico de un metal de transición, con enlaces platino-carbono sigma. En este caso, fijaos que el método utilizado es el que conocemos como reacción de metátesis. A partir de un haluro metálico, en este caso tetracloro de platino, lo hacemos reaccionar con un derivado de Grignard. Este transfiere sus grupos metilo, sustituyendo, como veis, nucleofílicamente los cloruros de la esfera de coordinación del platino. El compuesto obtenido tiene esta fórmula, yoduro de trialquilplatino. La estructura posteriormente se determinó que era un compuesto plano cuadrado con 3 metilos enlazados sobre el platino y un yodo formando un cuadrado. Paul Ehrlich, conocido como el padre de la quimioterapia y premio Nobel en 1908, utilizará el salvarsan para tratamiento de la sífilis. ¿Qué es este salvarsan? Este salvarsan es uno de los muchos compuestos que sintetizó hasta encontrar exactamente el más útil a partir de arsénico. El compuesto 606 es el compuesto que finalmente utilizó para el tratamiento de esta enfermedad que causaba estragos durante los primeros decenios del siglo XX. En 1917, Wilhelm Schlenk obtiene alquilitos por transmetalación. Los métodos utilizados son los siguientes. Por una parte, hacer reaccionar el litio con un derivado de mercurio, el cual transfiere el grupo alquilo al litio, que ya sabemos que en este caso es debido a la diferencia, digamos, de entalpía de los compuestos que intervienen en esta reacción. En segundo lugar, utiliza, como por ejemplo el etil-litio, que hace reaccionar con el dimetilmercurio y en el cual, como veis, hay una transferencia de los grupos alquilo entre los dos metales. Para trabajar con estos compuestos, que o bien son tóxicos como el dialquilmercurio correspondiente o inflamables como los derivados de litio, Schlenk utiliza un sistema de aparatos bastante particular, el cual se viene utilizando desde entonces. Para ello se utilizan lo que se llaman las técnicas de Schlenk. Estas se basan en utilizar los matraces que se utilizaban hasta ese momento, aplicándoles una tubuladura lateral por la cual se podía introducir un gas inerte, que podía ser nitrógeno, argón. En algunos casos se podía utilizar dióxido de carbono, no con los derivados litiados, ya que este se carbonata, y que permitía el traspase, en principio, de reactivos, filtraciones y tal entre los diversos reactores, con una sencilla manipulación. En 1919, Franz Heinz sintetiza a partir del tricloruro de cromo y bromuro de fenilmagnesio compuestos que denominó de polifenilcromo, sin saber que estos eran compuestos sándwich. La idea original era preparar el trifenilcromo a partir del tricloruro de cromo y el bromuro de fenilmagnesio.
de una manera similar a como se había preparado años antes el trifenilaluminio. De hecho, lo que obtuvo no tenía esta estequiometría, pero compuestos negros, paramagnéticos y que eran difíciles de analizar. De todas maneras, era una persona bastante cuidadosa y algunos de los compuestos obtenidos pudo determinar cuál era la estequiometría correspondiente. Por ejemplo, uno de ellos tenía 5 fenilos, un cromo y un bromo. Otros tenían 4 fenilos y un cromo, etcétera, etcétera. No fue hasta 1955 que las técnicas espectroscópicas como la difracción de rayos X permitieron reconocer la estructura de estos compuestos obtenidos por Heinz años antes, todavía en vida de él. Y resultaron ser, como podéis ver, pues compuestos que ahora denominamos tipo bocadillo, en los que un átomo de cromo está envuelto de 2 anillos aromáticos, como si fueran los trozos de pan de un bocadillo. La historia que viene a continuación podría ser una historia de terror. En 1922, Midgley y Boyd introducen el tetraetilplomo como aditivo antidetonante en la gasolina. Su funcionamiento como aditivo es muy simple. Impide que la mezcla de vapor de gasolina y aire dentro del motor de explosión explote por compresión antes de que la bujía lo inflame, aumentando así el rendimiento de dicho motor de explosión. El método utilizado para sintetizarlo es la síntesis directa, ayudada por un metal alcalino. Se hace reaccionar una aleación de plomo y sodio con cloro de etilo. Esto nos da tetraetilplomo y cloruro de sodio. La fuerza conductora de esta reacción es la formación del compuesto exotérmico cloruro de sodio. El problema del tetraetilplomo es que cuando se consume en el motor de explosión, produce pequeñas cantidades de óxido de plomo, el cual se escapa, junto con los vapores de dióxido de carbono y agua, del vehículo hacia los alrededores de este, en el lugar de la superficie de nuestro planeta Tierra en que no haya óxido de plomo, que tardará muchísimo en desaparecer. El plomo es un metal muy tóxico, que produce una enfermedad llamada saturnismo, y que es conocida desde muy antiguo. Ya los romanos sabían de ella, debido a que consumían una sustancia que obtenían por evaporación del vino agriado, en vasijas de plomo, en las cuales por reacción del ácido acético del vinagre y el plomo de la vasija, se forma un compuesto extremadamente dulce, mucho más dulce que el azúcar, llamado acetato de plomo, y que la gente utilizaba para endulzar sus pastelitos. Midgley era consciente de la toxicidad del plomo, pero para convencer a los posibles compradores de su producto, para el cual había fundado una fábrica, la Ethyl Corporation, de que no era tóxico este compuesto, en una demostración delante de un amplio público, tal como se ve en la fotografía, se puso a respirar a través de un tubo de vidrio pequeñas cantidades de tetraetilplomo de un frasco Erlenmeyer. Lo que la gente no supo en su momento es que estuvo enfermo de 2 a 3 semanas, víctima de la intoxicación por el tetraetilplomo, sufriendo vómitos, temblores, pérdida de memoria, etc. Finalmente consiguió que su producto se vendiera. De hecho, se ha venido utilizando hasta finales del siglo XX, en el que su uso fue prohibido completamente. Se ha dicho de Midgley que ha tenido más impacto sobre la atmósfera que ningún otro organismo en la historia de la Tierra. Midgley tuvo un final bastante horrible. Con 51 años fue víctima de una infección de poliomielitis, que le dejó completamente incapacitado. Como era un hombre muy ingenioso, diseñó un sistema para poder levantarse de la cama sin necesidad de ningún tipo de ayuda. Finalmente murió en 1944 estrangulado, víctima de su propio intento. En 1922, Job y Casal preparan hexacarbonilcromo. A continuación veamos la reacción que utilizaron. El diseño de esta reacción se basa en hacer reaccionar el tricloruro de cromo con monóxido de carbono en presencia de un reactivo de Grignard. El objetivo es claro, reducir el cromo 3 a cromo 0, ya que el monóxido de carbono es un ligando neutro, y así poder coordinar el monóxido de carbono que está presente en la solución. Hasta ahora hemos visto dos usos de los reactivos polares orgánicos, como los reactivos de Grignard. Por una parte, actúan como bases muy fuertes y por otro lado actúan, como ya hemos visto, como agentes nucleófilos formando enlaces carbono-carbono. Otro uso que le podemos dar a estos reactivos es como agentes reductores. Estos compuestos, los compuestos de Grignard, son compuestos covalentes, pero podemos imaginarnos momentáneamente una rotura heterolítica del enlace carbono-metal, formándose un carbanión y, como veis, el fragmento este de bromo-magnesio positivo. Uno de los dos electrones de este radical
es capaz en principio de reducir el cromo 3 a cromo 2. Más grupos funcionales de tipo etiluro pueden continuar con esta reducción hasta obtener cromo 0. Y con ello, una vez obtenido el cromo 0, como está en presencia de monóxido de carbono, coordinar este para formar el hexacarbonil cromo de la correspondiente figura que vemos ahora. En 1928, Walter Hiba inaugura el estudio sistemático de los carbonilos metálicos. Este estudio incluye reacciones básicas de sustitución de ligandos en el hierro pentacarbonilo, tal como se ve en esta reacción, en la cual el hierro pentacarbonilo reacciona con etilendiamina para dar un complejo de sustitución del monóxido de carbono por dicha etilendiamina, desprendiéndose, como veis, dos carbonilos. Esto no deja de ser una reacción de sustitución de ligando. Otro ejemplo de los muchos que investigó fue la reacción del hierro pentacarbonilo con halógenos. En este caso, el hierro pentacarbonilo reacciona con un halógeno adicionándose los dos átomos del halógeno sobre el centro metálico y perdiéndose un monóxido de carbono. Esta reacción es un ejemplo de la llamada reacción de adición oxidante, ya que partimos, como veis, de un hierro en estado de oxidación cero, que una vez pasa a estar coordinado con los dos halógenos, si utilizamos la formalidad de que el halógeno es más electronegativo que el hierro, este hierro tiene estado de oxidación 2. En 1929, Friedrich Paneth generó radicales alquilo por medio de la pirólisis de un tetraalquilplomo. La aparición de un espejo metálico de plomo confirmó la descomposición de dicho alquilplomo en plomo y radicales alquilo. En el siguiente aparato vemos el proceso por el cual obtuvo estos radicales. En un recipiente termostatado, calentó un tetraalquilo de plomo. Arrastrando el vapor correspondiente de la descomposición a lo largo de un tubo y enfriando dicho vapor, observó la presencia de un espejo de plomo en el tubo y una especie de gas condensado en la superficie de este plomo. Calentándolo otra vez y arrastrando dicho gas finalmente a otro recipiente donde se enfriaba el condensado total, el análisis de dicho compuesto mostraba que volvía a ser el tetraalquilplomo original. Con ello, Paneth confirmaba y así alcanzaba una meta fijada por Frankland en 1848. En 1930, Carl Ziegler descubre una preparación más sencilla de los organometálicos litiados, en los que ya no se utiliza mercurio. Con ello impulsa su uso en síntesis orgánica. El método utilizado por Ziegler es la reacción de un éter con litio, en el cual se obtiene, como veis, el derivado litiado y un alcóxido de litio. Si esta reacción se lleva a cabo en hexano, el alcóxido es insoluble y puede ser separado por filtración de una disolución del reactivo litiado. En este caso, como podéis ver, es la rotura de un éter, y puede ser considerada esta reacción como una reacción similar a una síntesis directa. El problema de dicha reacción es que se limita a obtener derivados litiados de aquel fragmento del éter que estabilice mejor la carga negativa. Como en este caso se puede ver, el bencil estabiliza mejor por resonancia la carga negativa sobre este carbono que no el correspondiente metilo, y por eso se forma bencil-litio y metóxido de litio. Poco tiempo después, Henry Gilman descubre una forma de obtener derivados de litio mucho más sencilla. De hecho, es aún utilizada hoy en día. En este caso, como podemos ver, la reacción se trata de hacer la reacción en hexano de un haluro de alquilo o de arilo, distintamente, con litio. En esta reacción se obtiene el correspondiente alquil o aril litio y el haluro de litio, los cuales pueden ser separados si esta reacción se hace en hexano, sencillamente filtrando. En 1931, Walter Hiba prepara el dihidruro de hierro tetracarbonilo, el primer hidruro complejo de un metal de transición. El método utilizado para preparar este compuesto y otros es el siguiente. Partimos de un compuesto aniónico de hierro con dos cargas negativas, el cual protonamos para formar el correspondiente complejo dihidruro. Esto puede parecer una reacción ácido-base y de hecho lo es. Ahora miremos fijamente este compuesto de partida. Si los ligandos carbonilos son ligandos neutros y el complejo, como veremos más adelante en el próximo tema, es un complejo estable con estas dos cargas negativas,
habríamos de suponer que el estado de oxidación del átomo de hierro es hierro menos 2, el cual, como supongo que os imagináis, no aparece en las tablas periódicas normalmente. Bueno, como he dicho antes, esto lo veremos en el próximo tema, con más detalle. Otro de los métodos utilizados por Gibbs para preparar hidruros de hierro carbonilo es el siguiente. Partimos del hierro pentacarbonilo, un compuesto neutro, y lo hacemos reaccionar con hidróxido potásico en medio alcohólico, en este caso etanol. Se forma bicarbonato potásico y el producto obtenido es un producto aniónico que contiene un enlace hierro-hidruro. La mayor parte de los compuestos hidrocarbonilos son compuestos extraordinariamente tóxicos y que tienen realmente un olor bastante repugnante y vomitivo. Hibbert preparó además de estos compuestos de hierro el hidruro de pentacarbonilmanganeso. Además, descubrió que esta reacción que hemos visto antes, en la que los carbonilos metálicos sufren ataques nucleófilos por hidróxido, es bastante general, y de hecho este tipo de reacciones se llaman la reacción de Gibbs. Además, él y sus estudiantes descubrieron otros varios compuestos de carbonilo metálicos, entre ellos el decacarbonil dirrenio y el dodecacarbonil triosmio. En 1935, Linus Pauling proporciona una descripción del enlace químico en el níquel tetracarbonilo. Linus Pauling ha sido uno de los químicos más influyentes de la historia, siendo una de las dos únicas personas que ha recibido premios Nobel en diferentes campos, la otra siendo Marie Curie, y la única persona que ha recibido dos premios Nobel. En 1938, Otto Roelen descubre la hidroformilación, también llamada proceso OX. Esta reacción consiste en el acoplamiento de una olefina, monóxido de carbono e hidrógeno en presencia de un hidruro, carbonilo, para dar un aldehído. Esta reacción tiene una gran importancia económica, debido a la formación en un solo paso de compuestos de tipo aldehído, que son fácilmente transformables en otros compuestos orgánicos. En 1943, Eugene Rochow descubre la reacción directa del cloruro de metilo y silicio impurificado por pequeñas cantidades de cobre. El efecto del cobre fue descubierto por casualidad, ya que al utilizar una nueva partida de silicio dicha reacción no funcionaba. Por suerte, Rochow aún guardaba una pequeña cantidad de silicio original y pudo determinar que la impureza que hacía que el silicio reaccionara con el cloruro de metilo era el cobre. En esta reacción se obtienen diversos compuestos metilados de silicio, desde un metilo hasta 4 metilos, que pueden ser separados por destilación. Los compuestos aprovechables en la fabricación de siliconas son aquellos que tienen 1, 2 y 3 metilos respectivamente. Las reacciones de los derivados llamados clorosilanos con agua producen clorhídrico y una especie de aceites con propiedades lubricantes que se llaman siliconas o también siloxanos. Rochow investiga las propiedades como lubricantes de estos compuestos que son muy eficientes en un margen muy amplio de temperaturas. Y su desarrollo, propiciado por la entrada de la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos, permite su uso en los motores de aviación de la industria militar norteamericana de la época. El trabajo de Rochow continúa un trabajo preliminar de Müller en Dresde, Alemania, que fue interrumpido por el bombardeo que sufrió dicha ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, que dejó más muertos que la bomba atómica de Hiroshima.